Hola, ¿cómo estás? Qué bueno poder volver a encontrarnos en este espacio de el canal de Misión Cristiana Mensaje de Salvación y poder compartir un tiempo de un devocional, de un ánimo, de una inspiración a través de la maravillosa palabra de Dios que es la Biblia. Y yo estaba mirando aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 3, verso 1, la historia de un hombre llamado Nicodemo. Y quiero leértelo por un momento. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Es una palabra muy conocida del Evangelio del capítulo 3 de Juan. Es una historia de un hombre, un religioso de aquel momento, cuando Jesús comienza su ministerio. El poder de Dios estaba sobre Jesucristo y se manifestaba. El poder de Dios iba tocando a las personas con necesidad. La Biblia menciona en un montón de lugares en los evangelios cómo grandes multitudes venían tras Jesús viendo el poder de Dios para salvar y para sanar. Cantidad de gente lo seguía y milagros sucedían a cada momento. Cada persona que se acercaba a Jesús recibía el toque del cielo y era sanado por la unción del Espíritu Santo que estaba en Jesús. Esto de alguna manera asombró a los religiosos de aquel momento y quedaron como sin entender qué era lo que estaba sucediendo, porque Jesús no era un religioso clásico, un religioso que cumplía con las normas porque había que cumplirlas. La gente lo escuchaba porque la Biblia nos enseña que lo escuchaban porque hablaba como quien tiene autoridad. De verdad, Jesús vivía lo que él hablaba. Y ese poder hacía que muchas personas sean bendecidas, miles de personas. El poder de Jesucristo sanaba, salvaba, libertaba, bendecía, y las multitudes veían los milagros, como los ciegos veían, los paralíticos caminaban, tantas personas que eran restauradas para tener una vida normal, se alegraban al ver el poder de Dios moverse en sus cuerpos, en sus necesidades. Personas endemoniadas eran libertadas y volver a un destino, volver a un propósito en la vida. Y los fariseos, los religiosos, seguían mirando como de lejos todo lo que estaba sucediendo y analizando a la manera religiosa lo que estaba sucediendo. Muchos lo acusaban, muchos eran envidiosos, pero este hombre era alguien distinto. Realmente él amaba a Dios. Podemos ver que él estaba asombrado y tenía curiosidad de por qué sucedían estas cosas. Quizá esa es la razón por la que va a ver a Jesús de noche, para no estar mezclado entre los religiosos que seguían a Jesús de una manera, con un espíritu diferente, de crítica, hasta quizás de enojo. Él va a ver a Jesús. Él estaba consternado en su corazón. Llega donde estaba Jesús y, como leímos el pasaje, Jesús, quiero hablar contigo. Él vino de noche y le dijo: quiero hablar contigo. Jesús, quiero hablar con vos. Yo sé que vienes de Dios. Yo sé que venís de Dios. Porque nadie puede hacer lo que vos hacés si Dios no está con él. El religioso Nicodemo veía que Dios estaba con Jesús a través de los milagros, a través de las señales. Pero quizás si yo desde mi humanidad hubiera estado en el lugar de Jesús, me hubiera puesto a charlar con Nicodemo, dice, y contarle: qué bueno que viniste, Nicodemo, ¿te gusta? ¿Viste cuántos milagros? Quizá hubiera entrado en la conversación con él y le hubiera dicho: Nicodemo, te puedo seguir contando testimonios, tenemos registrados testimonios, un libro con testimonios, grandes testimonios, resurrecciones. Quizá hubiera comenzado o seguido la conversación con Nicodemo por esa vía, pero Jesús pega un giro prácticamente de 180 grados que lo deja desorientado a Nicodemo. No sigue en la línea de la conversación, sino que Jesús le dice: Nicodemo, de cierto, de verdad te digo, en el versículo 3, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le estaba mostrando el propósito de por el qué sucedían tantas señales. Jesús había venido por el corazón de la gente. Y Nicodemo le dice:
¿Cómo se hace para nacer de nuevo? ¿Hay que hacerse pequeño, entrar nuevamente en la panza de la madre y volver a nacer? No. Y Nicodemo recibe una respuesta prácticamente igual a la primera que Jesús le dice, pero cambia una palabra. En el versículo 5 le dice Jesús, respondió Jesús, de verdad te digo, Nicodemo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Lo primero que Jesús le dice, en la primera versión, le dice, no puede ver el reino de Dios. La segunda vez, prácticamente igual, le cambia una palabra, no puede entrar. Nicodemo quedó consternado escuchando y Jesús le empieza a hablar de que hay que nacer del Espíritu, del agua y del Espíritu, del agua, del Espíritu. El agua es la palabra de Dios que lava nuestras vidas y del Espíritu es nacer de nuevo, nacer, resucitar a través de la presencia del Espíritu Santo dentro de nosotros. Jesús le deja establecido y aquí aparece en una parte del capítulo el versículo tan famoso y hermoso, porque de tal manera, en el verso 16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por Él. Ese es el propósito, Nicodemo, por el cual he venido. Solamente no te quedes con lo que estás viendo externamente. Eso tiene un propósito. Por eso Dios hace milagros, por eso Dios hace liberaciones, por eso Dios nos asombra en cada campaña, en cada reunión, obrando con poder. Pero eso tiene un propósito, no es un propósito en sí mismo, sino es una señal para atraernos a Dios. Es necesario nacer de nuevo. Nicodemo, tenés que nacer de nuevo. Y quiero decirte algo, no alcanza con ver los testimonios, no alcanza con ver lo que Jesús hace en cada campaña, en cada reunión, en las iglesias. Jesús le dijo la primera vez, Nicodemo, de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No alcanza con ver, Nicodemo, no alcanza con ver lo que sucede. Si quieres entrar, la segunda vez le dice, si quieres entrar, debes tener una vida en Dios, debes abrazarte fuerte de Jesucristo, debes entender que Él te ama, porque Jesucristo no vino a esta tierra a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por Él. Nicodemo, debes nacer, no te quedes mirando solamente, sino debes nacer para entrar. O te quedas mirando o entras. Jesús le dijo a Nicodemo, todo lo que sucede tiene un motivo, para que todos entren al reino de Dios. Es necesario nacer de nuevo, es necesario vivir una vida conforme a Dios. Es necesario tener en nuestros corazones esa capacidad que viene del cielo para vivir una vida que agrada a Dios, porque a través de eso la bendición de Dios viene. Son tiempos en que Dios quiere manifestarse. Lo mismo que le sucedió a Nicodemo sucede hoy en día. Jesucristo quiere hacer una obra poderosa en nuestros corazones. Quiere salvarnos, quiere libertarnos, quiere sanar nuestros cuerpos. Tantas enfermedades que acontecen a tantas personas, hombres y mujeres en esta generación. Pero el mensaje sigue siendo el mismo. Con amor, Jesús te dice, no alcanza con ver, tienes que entrar y hay que nacer de nuevo. Si quieres un verdadero cambio en tu vida, permite que Jesús entre en tu corazón, entre en tu familia, entre en tu casa, entre en tus hijos, entre en tu trabajo y vas a ver cómo el reino de los cielos se va a manifestar. Y recuerda, Dios no está detrás tuyo buscando tu error y enojado. Él no está detrás tuyo para condenarte, porque el Hijo del Hombre no vino a condenar al hombre, sino a que el mundo sea salvado por Él. Que Dios te bendiga.